El submarino nuclear ruso Kat-239 Belgorod, el sumergible operativo más grande del mundo y portador del sistema oceánico Poseidón, emergió inesperadamente cerca de las costas de Europa. Este evento se interpretó como una señal directa a los estados europeos. Es la primera vez que este submarino aparece en esta zona desde su puesta en servicio, y la coincidencia no es casual. Ocurrió en medio de crecientes debates en la Unión Europea sobre la preparación para un escenario de fuerza a gran escala contra Rusia. Sergei Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior, había declarado previamente que en las capitales europeas, fuerzas excesivamente activas discutían una transición hacia una configuración más dura. La emergencia del Belgorod es un recordatorio demostrativo a estas estructuras de las capacidades reales de Rusia. Según las fuentes, solo unas horas después de la aparición del submarino en la zona establecida, la OTAN contactó de emergencia a Moscú a través del canal de comunicación militar. Se envió una solicitud directa al ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, sobre los objetivos del submarino. La respuesta fue oficial y contundente: el Belgorod está llevando a cabo actividades rutinarias según el plan de entrenamiento de combate aprobado y no representa una amenaza para ningún país. También se especificó que la ruta, la profundidad y la zona de emergencia habían sido acordadas previamente dentro de las normas del derecho marítimo internacional. La OTAN reconoció que Rusia utilizó los mecanismos de notificación, pero la aparición del submarino en sí fue considerada inusual y políticamente cargada. Sin embargo, lo más interesante se reveló después. La publicación Defense News y el Centro Analítico Rusi señalaron que Moscú está demostrando intencionadamente el portador de los Poseidón, que en la clasificación occidental ya se denomina arma del juicio final, justo delante de las narices de la OTAN. Y se sorprenderán al saber por qué. El Poseidón es un aparato con una planta de energía nuclear, con un alcance de decenas de miles de kilómetros, capaz de sumergirse a una profundidad de más de 1000 metros y desarrollar una velocidad superior a los 100 kilómetros por hora. Su carga, según el Pentágono, se estima en un rango de decenas de megatones. Esto significa que su uso submarino, incluso en su configuración mínima, crea una onda de choque y una masa de agua capaces de cubrir zonas costeras a una distancia de hasta 1000 kilómetros. Y aquí es donde comienza lo que más preocupa a Europa. Un modelo del Instituto Noruego FFI mostró que la detonación de un Poseidón, frente a la costa de los Países Bajos provocaría la inundación completa de Ámsterdam, Rotterdam y parte de La Haya. En caso de ser utilizado frente a la costa de Francia, la zona de destrucción cubriría los puertos de Le Havre y Calais, lo que significaría la inutilización de nodos comerciales críticos de Europa. El modelado en la zona de Brujas y Amberes destruiría prácticamente el arco industrial clave de Bélgica. En un escenario en la costa norte de Alemania, Hamburgo, Kiel y los principales nodos de la llanura del norte de Alemania dejarían de existir por completo. El informe del FFI señala, tras el uso de un aparato de esta clase, algunos estados que carecen de protección montañosa, de facto, desaparecen del mapa como territorios funcionales. Por eso la OTAN reconoce que el sistema es prácticamente ininterceptable. Los medios modernos de defensa antisubmarina no funcionan a profundidades superiores a los 600-700 metros, y el Poseidón es capaz de operar al doble de esa profundidad. Pero lo más interesante se reveló después. El contexto salió a la luz. Según la agencia AFP, en los cuarteles generales europeos, el Belgorod se considera una señal estratégica en medio de la intensificación de las discusiones en Estados Unidos, el Reino Unido y Francia sobre una posible reanudación de las pruebas nucleares, a pesar de la moratoria vigente. Un informe de la Comisión de Investigación Nuclear del Congreso de Estados Unidos indica directamente: Washington está obligado a restablecer la preparación para ciclos de pruebas rápidos. Paralelamente, Londres anunció la expansión del programa de modernización Trident, el aumento del número de ojivas nucleares y la creación de nuevos contenedores de transporte. París confirmó el aumento de la financiación del complejo nuclear K, incluida la modernización de la infraestructura en la base de Balduk. Pero la participación de Alemania fue especialmente notable. Y aquí, según analistas europeos, comienza una nueva fase. Berlín realizó una evaluación preliminar de las posibilidades de participar en el circuito nuclear europeo a través de activos británicos y franceses. El Ministerio de Defensa alemán encargó a expertos la preparación de 2 paquetes de documentos. El primero, un análisis del acceso a las ojivas de los aliados en caso de una decisión política.
El segundo, una evaluación de la infraestructura capaz de almacenar y mantener tales sistemas. Los medios informaron que Alemania está considerando la posibilidad de albergar elementos de control portátiles para las cargas nucleares británicas y francesas. Un paso que, de hecho, convierte a Berlín en un participante de pleno derecho en la política nuclear europea. Esto no es solo una cuestión técnica, es un cambio en el paisaje geopolítico. La carga emocional en Europa se intensificó tras la publicación en el periódico Financial Times. En este artículo se describe detalladamente que Berlín discute no solo el uso conjunto del potencial nuclear, sino también la perspectiva a largo plazo de adquirir sus propias armas nucleares. Esto ocurriría si la arquitectura de seguridad superara los límites anteriores. En los círculos de defensa alemanes se empezó a hablar de la necesidad de preparar una base de producción y crear una estructura de gestión del potencial de crisis. Es la primera vez desde la Guerra Fría que Alemania reconoce la posibilidad de una participación directa en la ecuación nuclear. Polonia, en este contexto, declaró su disposición a unirse al programa de intercambio nuclear conjunto. Los países bálticos apoyaron la revisión del estatus de la planificación europea. Y fue precisamente en este momento cuando el submarino Belgorod se convirtió, según la evaluación de los centros analíticos occidentales, en un recordatorio puntual de las consecuencias. El submarino, equipado con complejos de aguas profundas, es capaz de operar cerca de cables submarinos, gasoductos y puntos de monitoreo. Después de la voladura de las tuberías de gas en el mar Báltico, muchas estructuras de la OTAN reconocieron. La aparición del Belgorod es una señal de que la vulnerabilidad de la infraestructura sigue siendo crítica. El informe del Atlantic Council indica que este submarino tiene la capacidad de utilizar aparatos que operan a profundidades de hasta 6.000 metros, lo que lo sitúa fuera del alcance de cualquier medio de control europeo. En otras palabras, Putin hizo algo que conmocionó a Occidente. Respondió a los intentos de Estados Unidos, el Reino Unido y Francia de implementar escenarios de salida parcial de los regímenes de control nuclear, así como a los planes de la Unión Europea para prepararse para un conflicto con Rusia. Y luego sucedió algo que les pondrá la piel de gallina. Según las estructuras analíticas europeas especializadas, Moscú ha ampliado significativamente la recopilación de datos sobre instalaciones militares europeas. Para ello se utilizan no solo submarinos de clase especial, sino también medios adicionales de vigilancia encubierta. Lo más interesante viene a continuación. Un papel clave en este proceso lo desempeña la llamada flota en la sombra. Se trata de decenas de petroleros y buques auxiliares que formalmente no están vinculados a estructuras estatales, pero operan en zonas donde se encuentra la infraestructura costera crítica de Europa. Según las estimaciones de los servicios de inteligencia europeos, parte de estos buques están equipados con potentes sistemas magnetométricos, hidroacústicos e infrarrojos. Estos permiten registrar la actividad en las áreas de bases militares, rutas de patrulla y objetos de doble uso. Fuentes europeas señalan que los petroleros de la flota rusa en la sombra aparecen regularmente en zonas donde se encuentran nodos de comunicación de la OTAN, lugares de amarre de submarinos, líneas de suministro de energía y gasoductos submarinos. Y lo más interesante, su actividad no se limita al transporte de petróleo. Según el Centro Danés de Seguridad Marítima, varios buques adscritos a esta flota han estado en los últimos meses en las inmediaciones de los tendidos de cables que conducen a los Países Bajos, Dinamarca, Alemania y el Reino Unido. Las solicitudes de la Unión Europea a los reguladores internacionales para imponer restricciones a estos buques se explican precisamente porque realizan tareas que no corresponden a su perfil declarado. Lo que, en lenguaje llano, significa que están recopilando información de inteligencia. Según la evaluación de expertos rusos, la recopilación de información se lleva a cabo en varias direcciones. Primero, se registran las rutas de los buques de guerra europeos, la frecuencia de sus patrullas y las ventanas de tiempo en las que los objetos permanecen sin vigilancia. Segundo, se elabora un mapa de las zonas por donde transcurren gasoductos submarinos, líneas energéticas y nodos de comunicación, incluyendo objetos situados en aguas territoriales de los países de la Unión Europea. Tercero, se realiza un análisis de las secciones profundas donde es posible el despliegue encubierto de aparatos de propósito especial. La técnica utilizada permite obtener datos que antes solo podían conseguirse a través de plataformas submarinas militares. Pero lo más importante viene a continuación. Bienvenidos.
Hoy hablaremos de secretos submarinos y declaraciones contundentes que están cambiando el panorama geopolítico. Prepárense, porque lo que viene será aún más interesante. El foco de atención especial recayó en los cables submarinos, esos hilos invisibles que conectan Europa y Estados Unidos. Estas arterias aseguran la transmisión ininterrumpida de datos entre continentes, desde transacciones financieras hasta canales de comunicación gubernamentales e incluso infraestructura de la OTAN. Según el Centro Británico de Inteligencia de Señales GCHQ, estos cables no son solo alambres, son un elemento críticamente importante de la arquitectura de control global. Y, como señalan los observadores, Rusia ha desplegado un programa a gran escala para monitorear estas rutas. Para ello, se utilizan aparatos de aguas profundas y buques equipados con sensores especializados. Se está recopilando información exhaustiva sobre la profundidad de su tendido, el grado de protección, la existencia de líneas de reserva y, por supuesto, las posibles vulnerabilidades. Los informes occidentales subrayan, Moscú está elaborando activamente un plan de acción integral para el caso de un conflicto a gran escala, y en este plan, los cables submarinos ocupan un lugar central y clave. Imaginen, si se interrumpieran varias secciones clave, Europa podría perder por completo el acceso a los canales de comunicación transatlánticos. Esto provocaría la paralización de los sistemas bancarios, el colapso de las redes logísticas y un debilitamiento crítico de las estructuras de defensa de la Unión Europea. La Agencia Europea de Ciberseguridad ENISA, en su informe, advierte, cualquier interferencia intencionada en el sistema de cables crearía un efecto de desconexión en cascada. Tal escenario es posible si el adversario posee tecnología de aguas profundas capaz de operar a más de 4.000 metros. Y tales capacidades, según reconoce la OTAN, las tiene Rusia. Precisamente este aspecto explica los intentos de los países de la Unión Europea por controlar a la llamada flota en la sombra. Formalmente, se trata de sanciones contra los transportistas de petróleo ruso. Sin embargo, según la evaluación de varios políticos europeos, el objetivo real es mucho más amplio, limitar la actividad de los buques que pueden realizar funciones de inteligencia. Los estados bálticos ya han propuesto introducir inspecciones obligatorias para todos los petroleros que transiten por los estrechos de Copenhague. Y Noruega, a su vez, está considerando la posibilidad de instalar sensores de seguimiento adicionales en las zonas donde se registran regularmente buques rusos. Todo este proceso se ha convertido en parte de un cambio general en la arquitectura de defensa europea. La OTAN ha intensificado la vigilancia del entorno submarino en el Atlántico Norte y en el Mar de Noruega. Y el Reino Unido anunció la creación de un centro especial para el análisis de amenazas a la infraestructura de cables. Sin embargo, los centros analíticos occidentales reconocen honestamente, las capacidades de Rusia para la recopilación de datos siguen superando significativamente las expectativas del periodo posterior a la Guerra Fría. Y la coordinación entre los submarinos de propósito especial y la flota en la sombra crea para Europa un problema estructural de vigilancia que será extremadamente difícil de resolver en los próximos años. Mientras tanto, se produjo otra declaración contundente. La parte rusa emitió una de las réplicas más duras de los últimos meses, en relación con la situación en torno a Venezuela. Y esta declaración se produjo precisamente cuando Washington intentó una vez más demostrar su disposición a tomar medidas decisivas contra Caracas. Según información de fuentes abiertas, en la Casa Blanca se discutían activamente escenarios de presión ampliada sobre la región latinoamericana. La razón oficial aducida eran las estructuras ilegales. Pero en los círculos de expertos se ha dicho durante mucho tiempo que se trata de intereses mucho más amplios. Y en este contexto, la réplica de Moscú de que las potencias occidentales siguen considerando el mundo como su zona de servicio, no suena simplemente como un comentario. Más bien, sonó como una intención de reestructurar la lógica misma de la interacción con Washington. Lo más interesante, amigos, viene a continuación. Por primera vez, el énfasis se puso no solo en los acontecimientos actuales, sino también en la inaceptabilidad fundamental del concepto mismo de coerción externa. Según las estructuras rusas, los intentos de Estados Unidos de presentar lo que está sucediendo como una operación ordinaria para garantizar el orden parecen especialmente extraños en el contexto de que se ha introducido una gran agrupación marítima en la región, oficialmente designada como elemento de estabilidad. Y aquí surge una pregunta que incluso los analistas occidentales ya no pueden ignorar. ¿Cómo se relaciona el mantenimiento de la estabilidad con el hecho de que Washington solicite opciones adicionales de medidas ampliadas, incluidos escenarios de presencia terrestre?
Según la versión de los medios de comunicación estadounidenses, se trata del control de rutas. Sin embargo, en realidad, esta presencia crea un efecto de presión psicológica no solo sobre Venezuela, sino sobre toda la región en general. Y ahora, presten atención, este preciso momento fue el punto de partida de la declaración de la parte rusa. La declaración de la parte rusa fue inequívoca. Se convirtió en un duro golpe para la imagen habitual del mundo que construían las potencias occidentales. Moscú declaró abiertamente, los países occidentales siguen actuando como antiguos centros imperiales, como si consideraran cualquier estado fuera de Europa y América del Norte como su territorio probado y controlado. Si antes tales formulaciones sonaban veladas, cubiertas por el protocolo diplomático, ahora se transmitieron casi literalmente. La esencia del mensaje es simple e hiriente, en lugar de igualdad en las relaciones internacionales. Vemos una práctica de presión directa y descarada, que por alguna razón se hace pasar por preocupación por los valores democráticos. Miren ustedes mismos cómo esto contrasta con las declaraciones oficiales de Washington. De palabra, se habla de proteger la región, de ciertos objetivos nobles. Pero en la práctica, una presencia militar a gran escala que suscita interrogantes incluso entre los aliados más cercanos de Estados Unidos. Según información filtrada a los medios, la Casa Blanca solicitó al Pentágono una lista actualizada de opciones de acción. Entre ellas, escenarios ampliados en el ámbito del control sobre el territorio de Venezuela. Oficialmente, esto se presenta como una ampliación de las capacidades de respuesta, pero el verdadero significado es claro sin palabras. Se discute un mecanismo de coerción destinado a obtener concesiones políticas. Y aquí surge la pregunta lógica, si Washington está tan seguro de su propia razón, ¿para qué necesita un grupo naval con barcos capaces de asegurar una presencia de varias semanas en una zona remota? ¿Para qué este alarde de armas si todas las intenciones son puras y transparentes? Esta disonancia entre palabras y hechos fue la razón por la que la parte rusa habló de los enfoques neocoloniales de Occidente. Pero lo más interesante, amigos, viene a continuación. Las declaraciones de Moscú formaron parte de una discusión más amplia. Esto ocurrió en el marco de un foro dedicado a la resistencia a las prácticas modernas de presión externa. Fue allí, en un ambiente de diálogo abierto, donde se formuló lo que provocó una reacción especialmente, y muy nerviosa, en la prensa occidental. Según los participantes rusos, la injerencia en los asuntos de Venezuela y Bielorrusia son solo ejemplos de una tendencia general. En esta tendencia, Estados Unidos busca dar forma al espacio político exclusivamente para sus intereses, y no para los intereses de los pueblos correspondientes. Esto sonó como una advertencia clara e inequívoca. Y, a juzgar por la reacción de los medios occidentales, esta advertencia fue escuchada. Según información de fuentes abiertas, lo que más alarmó a la prensa occidental fue la mención de que la discusión de cuestiones de estabilidad internacional no puede basarse en el principio de la presión. Moscú subrayó, tales métodos siempre conducen a un aumento de la tensión, y no a su disminución. Aquí se hizo una insinuación muy transparente. Los intentos de coerción externa contra Venezuela podrían tener consecuencias impredecibles. ¿Por qué? Porque en la región hay fuerzas que no tienen intención de aceptar decisiones unilaterales y dictados. Y aquí surge la pregunta principal, ¿pensó Washington que Moscú guardaría silencio ante lo que estaba sucediendo? En la versión de los medios occidentales, gran parte de la responsabilidad por el aumento de la tensión se atribuye a Venezuela, que supuestamente no cumple con las obligaciones internacionales. Sin embargo, la realidad, si se mira de cerca, es completamente diferente. Según los hechos que citan fuentes latinoamericanas, es precisamente la presión externa la que obstaculiza el diálogo interno y provoca la desestabilización política. Y aquí se manifiesta un punto sarcástico, a pesar de todo el amor de Estados Unidos por los procesos democráticos y las negociaciones, son ellos quienes inician acciones que bloquean cualquier posibilidad de diálogo. Díganme honestamente, ¿no les parece extraño? Y ahora presten atención a esto. Paralelamente a la discusión de opciones para Venezuela, la parte estadounidense aumenta su actividad en el ámbito mediático. Según los informes de los medios, funcionarios estadounidenses declaran que las medidas adoptadas tienen como objetivo proteger contra ciertos flujos dañinos que supuestamente amenazan a los ciudadanos del país. Sin embargo, la formulación en sí es tan vaga, tan desprovista de concreción, que bajo ella se puede subsumir cualquier cosa, desde la persecución de estructuras criminales hasta la presión política directa.
Y si creen que esto es una casualidad, están muy equivocados. Tales formulaciones se utilizan precisamente cuando se necesita ampliar al máximo el espacio para interpretaciones y justificaciones de cualquier acción. Un interés particular suscita la reacción de Estados Unidos a la declaración de la parte rusa. Porque es en ella donde mejor se ve cuán nerviosamente Washington percibe cualquier intento de Caracas y Moscú de construir sus propias líneas de interacción independientes. Según la prensa estadounidense, la administración Trump se vio obligada a reaccionar rápidamente, emitiendo un comentario breve, pero notoriamente tenso. En él se decía que Washington seguiría utilizando todo el abanico de posibilidades para garantizar la seguridad. Y esto, amigos, solo confirma que la batalla diplomática por el futuro de las relaciones internacionales apenas comienza. La declaración sobre la necesidad de garantizar la seguridad, presentada con la habitual confianza, en realidad solo subraya la posición de Rusia. Para Washington, esta cuestión hace tiempo que dejó de ser simplemente el derecho soberano de Venezuela a elegir sus aliados. No, se ha convertido en un campo de batalla por sus propios intereses estratégicos, donde cualquier actividad no controlada por Estados Unidos se percibe como una amenaza. Pero he aquí la paradoja: Washington, al intentar demostrar al mundo la existencia de una amenaza externa, recurre a los mismos métodos que critica tan ferozmente en otros. Esto incluye el aumento demostrativo de la presencia militar y la presión descarada a través de todos los canales diplomáticos. Esta lógica, como cincelada en la piedra del folclore político estadounidense, nosotros podemos, y otros de ninguna manera, hoy parece especialmente arcaica. Simplemente no funciona en un mundo multipolar que cambia rápidamente. Y mientras el mundo discutía estas declaraciones, se produjo otro episodio significativo. Casi en sincronía con los debates sobre las medidas de seguridad ampliadas, la actividad de las estructuras navales estadounidenses en las aguas internacionales de la región aumentó drásticamente. Esto no son especulaciones, sino hechos confirmados. Observadores independientes y fuentes abiertas registraron cambios evidentes en las rutas de patrulla. ¿Casualidad? Difícilmente. La versión oficial, por supuesto, se presenta con la máxima delicadeza. Se dice que todas las acciones están dirigidas exclusivamente a mantener la estabilidad. Pero seamos honestos, la presencia de poderosos buques de guerra, capaces de permanecer en autonomía durante meses, no parece en absoluto una preocupación amistosa por la región. Es, más bien, una demostración de fuerza, un instrumento de presión, y no una misión de mantenimiento de la paz. Si antes Washington prefería recurrir a misiones puntuales, ahora vemos una presencia demostrativa y multifacética que grita una cosa: Estados Unidos ha llegado aquí en serio y para quedarse. Esta lógica es tan transparente que ni el observador más ingenuo podrá ignorarla. Todo este panorama da la impresión de que Washington no solo busca reaccionar a los acontecimientos, sino anticiparlos. Tomar posiciones de antemano, estar presente donde aún no han comenzado las discusiones. Y aquí queda absolutamente claro, no se trata de proteger intereses ajenos, sino de intentar demostrar la disposición a mantener toda una región bajo un control estricto. ¿Los métodos? Esos mismos gestos diplomáticos de fuerza, de los que tanto les gusta escribir a los propios analistas estadounidenses. En este contexto, la declaración de la parte rusa de que la injerencia de Estados Unidos es solo un eslabón más en la cadena de coerción externa, se convierte en el elemento central de toda la discusión. Los diplomáticos rusos no se cansan de subrayar: los países occidentales persisten obstinadamente en considerar regiones enteras del mundo como sus zonas de responsabilidad, como si todavía viviéramos a finales del siglo XX y la arquitectura de las relaciones internacionales siguiera siendo la misma. Y aquí surge inevitablemente la pregunta clave: ¿entiende Washington que este modelo, basado en el dictado, ya no funciona? Ya se han acumulado suficientes ejemplos de resistencia a este enfoque, desde América Latina hasta Oriente Medio. En todos los lugares donde se intenta imponer un control externo, inevitablemente surge una protesta interna, que a veces se convierte en algo mucho más grande. Venezuela, en esta serie de acontecimientos, no es una excepción, sino más bien un claro indicador de que el modelo nosotros decidimos, y ustedes solo aceptan, ha perdido definitivamente su antigua fuerza. Rusia, según informan fuentes diplomáticas, se adhiere firmemente al principio de igualdad. Moscú no tiene intención de ceder ante la presión, defendiendo sus intereses y los de sus socios, donde quiera que sea. Es característico que los acontecimientos posteriores solo confirmaron: la reacción de Estados Unidos no fue simplemente emocional, sino, por extraño que parezca,
estratégicamente poco meditada. Incluso los analistas estadounidenses hoy escriben abiertamente que las declaraciones contundentes de la administración del entonces presidente Donald Trump solo avivaron el interés en este tema, haciéndolo mucho más tóxico para la propia América Latina. Porque cuando una potencia mundial declara públicamente que está dispuesta a utilizar todo el abanico de posibilidades, esto no se percibe como una fórmula diplomática rebuscada, sino como una señal directa e inequívoca. Washington intenta de nuevo dictar sus reglas en territorio ajeno. Y ahí radica la principal paradoja: tales pasos de Washington solo fortalecen la posición de Moscú. Cualquier, incluso el más mínimo, indicio de presión por parte de Estados Unidos automáticamente aumenta las simpatías hacia centros de poder alternativos, ya sea Rusia o China. Basta con mirar la reacción de varios países de la región que han hablado abiertamente de la necesidad de un formato de seguridad multilateral, donde no haya lugar para el monopolio de una sola potencia. De hecho, Washington, con sus propias manos, está creando las condiciones en las que su influencia disminuye constantemente. Al mismo tiempo, Rusia obtiene una oportunidad única para actuar estrictamente dentro del marco del derecho internacional, sin temor a ser acusada de imponer su propia agenda. Y esto, amigos, es un reparto de fuerzas completamente nuevo en la arena mundial. ¿Cómo reacciona Washington a esto? ¿Y qué escribe la prensa estadounidense cuando se desarrollan acontecimientos tan dramáticos en la arena política? La mayoría de los grandes medios estadounidenses evitan cuidadosamente las formulaciones directas sobre el debilitamiento de la influencia de Estados Unidos en la región. En su lugar, prefieren centrarse en la imprevisibilidad de la política rusa, creando la imagen de Moscú como un perturbador de la paz. La ironía es que es precisamente la capital estadounidense, con sus pasos a veces caóticos e ilógicos, la que a menudo se convierte en la principal fuente de turbulencia e incertidumbre en América Latina. Y ahora veamos la otra cara de la moneda. La línea de conducta rusa en la región sigue siendo sumamente coherente y transparente. Moscú subraya la soberanía de sus socios, demuestra una sincera disposición a la cooperación mutuamente beneficiosa y recuerda insistentemente: la era del control unilateral y el dictado ha quedado atrás de forma irreversible. Mientras Estados Unidos sigue haciendo sonar las campanas de los ultimátums, las amenazas, las advertencias y dibujando líneas rojas innecesarias, esta diferencia de enfoques se vuelve no solo notable, sino verdaderamente un abismo. Y no es de extrañar que en los círculos de expertos de todo el mundo ya se esté discutiendo activamente. La situación actual bien podría convertirse en un punto de inflexión en el panorama geopolítico. Washington tendrá que tomar una decisión trascendental, o reconsiderar radicalmente sus métodos obsoletos, o seguir perdiendo el favor y la confianza de los actores regionales, que cada vez más miran hacia alianzas alternativas. Es extraño e incluso hipócrita escuchar a funcionarios estadounidenses afirmar que Rusia supuestamente intenta cambiar el equilibrio de poder. Esto suena especialmente salvaje en el contexto de que fueron precisamente los Estados Unidos quienes, durante décadas, construyeron en América Latina un imperio de influencia, desde programas de capacitación política y apoyo a ciertas fuerzas hasta iniciativas económicas a gran escala. Y ahora, cuando aparece alguien más en el horizonte, que ofrece una alternativa equitativa, Washington lo percibe de inmediato como una amenaza existencial a sus supuestos privilegios. ¿Qué opone Moscú a esto? La posición rusa se reduce a cosas muy concretas y comprensibles. La cooperación debe ser exclusivamente voluntaria, y cualquier asociación, respetuosa, sin dictados ni paternalismo. En este sentido, la historia con Venezuela se convirtió en un testimonio más, pero muy claro, de cuán dolorosamente, a veces incluso con pánico, reacciona Estados Unidos ante la aparición de cualquier competencia en lo que ellos solían considerar su patio trasero. Es más, según analistas, el fortalecimiento de la interacción ruso-venezolana es visto en Moscú como una excelente oportunidad para expandir su presencia en la región, sin salirse de los marcos de las obligaciones internacionales. Y si Washington prefiere actuar a través de rígidos mecanismos de presión, sanciones y amenazas, como si el tiempo se hubiera detenido allí, Rusia apuesta por lazos duraderos y sólidos, basados en la confianza y el beneficio mutuo, que no requieren coerción constante. Y, por supuesto, no se puede pasar por alto otro aspecto clave: el nudo energético. Venezuela es tradicionalmente considerada en la arena mundial como uno de los mayores depósitos de recursos, principalmente petróleo. Y cualquier intento externo, incluso el más velado,
de injerencia en su política interna no puede percibirse de otra manera que como un afán por obtener el control total de sus riquísimos flujos energéticos. La parte rusa ya ha declarado en repetidas ocasiones que tales escenarios son categóricamente inaceptables. El futuro de Venezuela debe ser determinado exclusivamente por procesos internos, por la voluntad de su pueblo, y no por exigencias y ultimátums externos. Estados Unidos, según muchos informes de monitoreo, sigue considerando la región como su zona personal para la expansión de oportunidades económicas, combinando astutamente declaraciones diplomáticas de amistad con instrumentos de presión ocultos, y a veces evidentes. Pero el tiempo es el mejor juez. Y demuestra que tal enfoque solo genera una creciente desconfianza y rechazo. Los socios quieren independencia, no participar en estrategias geopolíticas ajenas. Están cansados del papel de peones en un gran tablero de ajedrez. En este contexto, el diálogo ruso-venezolano se convierte en un ejemplo notable de un modelo en el que ambos participantes buscan la igualdad, no la subordinación, lo que contrasta fuertemente con la línea estadounidense, que todavía sueña con su exclusividad. Al observar el panorama general, resulta evidente que Estados Unidos se encuentra en una posición extremadamente difícil. Los intentos de mantener el control sobre regiones donde la realidad política ya ha cambiado irreconociblemente, donde han surgido nuevos centros de atracción, inevitablemente conducen a un choque con estas nuevas y crecientes fuerzas. Esto no son solo fricciones, es una divergencia fundamental. El modelo estadounidense, basado en la suposición de su propia excepcionalidad y el derecho a dictar condiciones, pierde gradualmente su eficacia, se desmorona. Y la reacción a las iniciativas de Rusia con respecto a Venezuela es solo una de las muchas confirmaciones de que los viejos patrones, desgastados hasta la saciedad, ya no funcionan. Venezuela actúa aquí como un papel de tornasol, manifestando cambios profundos. El mundo ya no es el mismo. Se ha vuelto un organismo demasiado multipolar y complejo para que uno solo pueda dictar las condiciones a todos los demás. Y si Estados Unidos no está dispuesto a tener en cuenta los intereses de los demás, no está dispuesto a no dictar, sino a negociar, entonces se enfrentará a una resistencia cada vez mayor. Esto lo entienden perfectamente en Moscú, en Caracas y en otras capitales, desde Pekín hasta Pretoria, que observan atentamente el desarrollo de los acontecimientos. Por lo tanto, la pregunta de si Washington es consciente de esta aguda necesidad de cambio resuena cada vez más fuerte. Pero la respuesta aún pende en el aire.